¿Qué es lo que debemos hacer cuando el paciente nos llega de quirófano nada más puesto el marcapasos? Pues lo primero es vigilar la no movilidad del miembro superior donde se ha implantado el marcapasos. ¿Por qué? Porque no solo es el generador el que va implantando aquí, sino un cable que va al corazón. Si ese cable se mueve durante las primeras horas, hay que reintervenir al paciente. Vigilaremos los signos de sangrado, se comprueba la pauta de anticoagulación para que se inicie en el momento adecuado, se manejará el dolor del paciente. Si ha sido por punción de vena subclavia, vigilaremos signos de neumotoras y supervisaremos el correcto funcionamiento realizando un electro o bien por telemetría del paciente y administraremos la pauta antibiótica. Normalmente suele tratarse en pacientes no alérgicos a betalactámicos de 2 gramos de Kefol. A las 24-48 horas del implante se retira el vendaje compresivo para comprobar cómo está la herida quirúrgica. El paciente acude a la consulta de marcapasos y realizamos una revisión rápida del dispositivo, en el cual comprobamos el sensado de las ondas P y R, se comprueba el umbral de estimulación y comprobamos también la impedancia de ese cable, como ha dicho el doctor, para comprobar que no se haya movido de su sitio y sea una estimulación correcta. Resolveremos las dudas que tenga el paciente y confirmaremos que se lleva siempre la tarjeta de marcapasos. Ya en planta realizaremos una educación al alta de enfermería de cuándo pueden iniciar la movilidad del miembro superior, la primera cura y retiradas de grapas, cuándo tienen la siguiente revisión del marcapaso y los signos de alarma para acudir a urgencias. Esta es la tarjeta de marcapasos que todo paciente debe llevar con él. Lo digo para si alguna vez algún paciente llega a un servicio de urgencias, una UBI móvil, que sepáis que le podéis pedir el carnet de marcapasos. En esta tarjeta vienen los datos del paciente, centro de implantación donde se ha implantado, el tipo de generador que lleva, el modo de estimulación y el tipo de cable que lleva el marcapasos. ¿Cuáles son los signos de alarma que debemos decir al paciente que tiene que vigilar? Bueno, pues empezamos con una extrusión de cables. No, señorita, si yo mientras comía y andaba bien, no le he dado ninguna importancia a esto. Y te puedes encontrar que el paciente te venga con los cables salidos, lo que supone una reintervención, retirar todo el marcapasos del lado donde lo tenga implantado e implantar en el lado contralateral. Hematoma o sangrado de la zona, lo cual también puede complicarse con una infección del implante. Si el paciente observa que tiene fiebre, la zona está enrojecida, tiene calor en la zona y hay algunos que te vienen hasta con un posible pequeño acceso, es también motivo de reintervención del paciente. Y hay algunas ocasiones en las que revisamos los marcapasos al año y nos encontramos con inicios de extrusión del generador. Si a lo mejor esa bolsa ha sido pequeña o el paciente tiene un panículo adiposo muy delgadito, a veces nos encontramos con que hay que cambiar el marcapasos de lado. ¿Cuándo van a ser las revisiones posteriores de los marcapasos? El paciente viene a revisarse los marcapasos a los 15 días, en los cuales retiraremos las grapas del paciente y revisaremos la zona. Al mes, 3 meses del implante, podemos hacer ya una pequeña revisión del dispositivo y unos ajustes. El marcapasos sale de quirófano con una salida normalmente un poquito más alta de la que necesita para coger un umbral óptimo. Ya en estas revisiones podemos adaptar al paciente la salida del marcapasos para que no esté gastando y la duración de la pila sea mayor. A los 6 meses podemos realizar revisión del dispositivo y ya normalmente se realizará una revisión al año. Un poquito para que sepamos también que todos que trabajamos en hospitales y con pacientes, qué puede interferir en los marcapasos de las pruebas hospitalarias que podemos tener. Normalmente la resonancia magnética está contraindicada a los pacientes portadores de marcapasos. Que sepáis que a partir de 1 año disponemos ya en este hospital de marcapasos especiales que se pueden someter a resonancia magnética. Lo que pasa que normalmente se están tendiendo ya a poner este marcapasos, pero la mayoría de los pacientes llevan marcapasos antiguos y no se pueden someter a resonancia magnética. Cuando hay tratamientos con litotricia, si el paciente se somete a radiaciones ionizantes, tanto radioterapia como aceleradores lineales. En tratamientos de diatermia, campos electromagnéticos intensos. Hay pacientes que vienen, que le están dando fisioterapia, señorita, ¿me pueden poner onda corta, magnetoterapia? Pues que sepáis que eso puede influir en el funcionamiento del marcapasos. Cuando aplicamos corrientes directamente en la zona, como es el electrobisturí
o realizar una cardioversión o al realizar una desfibrilación. Si el paciente se somete también a estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, tratamientos de electroshock o ablación con radiofrecuencia. En estos casos hay que ponerse en contacto con la unidad de arritmias y el marcapasos tiene que ser visto antes del tratamiento, se realizarán unos ajustes, se pondrá el marcapasos en un modo que pueda realizarse el tratamiento que se va a someter el paciente y luego siempre revisar el marcapasos después de cada prueba. Hay que comprobar otra vez sensado de las ondas, umbrales de estimulación e impedancias del cable. Si hay alguna complicación, se comenta con el médico. Y un poquito que sepáis también que hay ciertos fármacos que manejamos normalmente que pueden producir interacciones aumentando el umbral de estimulación, como son la espirolactona, la flecainida, la propafenona, la miodarona también, casos en que se produzca hiperpotasemia, como son los medicamentos que producen defectos en la eliminación renal de potasio, o si nos pasamos administrando potasio intravenoso. Muchas gracias. Muy bien, Pilar. O sea que ya sabéis, si alguien ve la piel adelgazada o que enrojecida o un paciente con marcapasos tiene fiebre, es algo serio porque la reintervención, una vez que se ha extruido o que se ha puesto en contacto el interior, el dispositivo con los gérmenes, implica que hay que sacar todo, hay que volver a pasarlo. O sea que es realmente un tema gordo. Muy bien, y nos queda, yo creo, la última charla de hoy, vamos fenomenal, que es a cargo de Beatriz. Beatriz está también en la unidad de arritmias y nos va a hablar de algo que es realmente interesante, porque ¿cuál es? Bueno, claro, es que en las clases sí que suelo hacer la pregunta y la gente se atreve a levantar la mano. Aquí no voy a ser tan curioso porque estamos hablando de las clases de medicina. La gente, cuando pregunto ¿cuánta gente ha perdido el conocimiento alguna vez? Pues es raro que en clases de 20, 30 personas no haya 2, 3 o 4 personas que lo hayan producido, que hayan padecido esto, ¿no? Entonces, la pérdida de conocimiento, el síncope, como lo conocemos nosotros, puede ser algo banal la mayor parte de las veces o puede ser algo muy serio. Y lo cierto es que decíamos ayer que tenemos la historia clínica fundamental. No tiene nada que ver que alguien pierda el conocimiento corriendo o haciendo ejercicio que cuando está pues emocionado o con calor o en un sitio lleno de gente y empieza a sentir los típicos síntomas vagales, ¿no? Está claro que no tiene nada que ver. La historia clínica es fundamental. El electrocardiograma, por supuesto, también. Y el electrocardiograma nos va a dar pistas de cómo tiene el corazón de esa persona. Hay enfermedades que puede uno hacer su vida completamente normal. La primera manifestación que tiene es un síncope y si lo pasa por alto, lo siguiente que tiene o puede tener es una muerte súbita. Y esto es lo que queremos que no se nos escape. A veces, cuando alguien nos cuenta un síncope raro, o que no es claramente vasovagal, nosotros intentamos reproducirlo el síncope. Y esto es lo que se conoce como mesa basculante o tilt test. Y es una de las cosas que nosotros pues tenemos que estar siempre pendientes de si es lo que le ha ocurrido o no al paciente. Yo creo que, Beatriz, cuando quieras, nos explicas en qué consiste, cómo se hace y a ver qué es lo que pasa con estos pacientes. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar. Como bien ha dicho el doctor Villacastín, la mesa basculante también se llama prueba del tilt test. La mesa basculante es la prueba fundamental para hacer el diagnóstico de probabilidad del síncope vasovagal en aquellos pacientes con síncope de causa desconocida. También está indicada en el estudio de pacientes con síncopes recurrentes. Se trata de una prueba de provocación en la cual vamos a someter al paciente a un estrés ortostático y vamos a reproducir en el laboratorio los episodios que el paciente tiene habitualmente. Según vaya evolucionando la prueba clínicamente, vamos a utilizar o no medicación para ello. Definimos síncope como la pérdida brusca y transitoria de conciencia y tono postural con recuperación espontánea, sin secuelas neurológicas, que está debida a una hipoperfusión cerebral.
el síncope